Pero bueno, es importante tener presentes. Fíjense que esto de la peregrinación no es algo que uno en algún momento decide hacerlo. Yo creo que en algún momento de la vida, para nosotros los cristianos, estoy hablando porque yo soy cristiano, ¿no? Uno se da cuenta de que la vida es una peregrinación y, y que eso está metido en la esencia de nuestra propia existencia, digamos, ¿no? Y eso está expresado en la palabra de Dios. Si uno lee la Biblia, uno se va a encontrar que la peregrinación es algo que está siempre presente en la palabra de Dios, ¿no? Aunque no esté con ese lenguaje, ¿no? Pero fíjense, si nosotros tomamos el libro del Génesis, nos vamos a encontrar que ya en los primeros capítulos nos encontramos con una peregrinación. Esto de que Dios, ojo que en el libro de Génesis se utiliza un lenguaje, ¿no? Inspirado por el Espíritu, el escritor sagrado escribió la experiencia del corazón del ser humano, ¿no? Por ahí nosotros queremos como identificar, bueno, el pecado fue esto, la desobediencia fue porque comió la manzana, le vamos dando una serie de simbolismos y no, no necesariamente es así, digamos, ¿no? Es un lenguaje espiritual y eso no tenemos que olvidarnos, pero nos está dando a conocer algo interior, ¿no? Es un lenguaje espiritual. Pero fíjense que cuando leemos los primeros capítulos de Génesis, ahí nos encontramos con que la imagen que utiliza el autor sagrado, esto de que Dios todas las tardes, en el horario de la brisa, dice, yo no les voy a leer el texto para que no sea tan pesado, ¿no? Pero se lo voy a relatar como un cuentito. Dice que en el horario de la brisa, ¿cuál es el horario de la brisa? En la tarde. ¿Vieron cuando por ahí cae el sol? Se cae el sol, cuando ya se esconde, se da un cambio de temperatura. ¿Eh? Y empieza a correr un vientito, una brisa, porque precisamente el cambio de temperatura hace que se dé ese traspaso, ¿no? Dice que en el horario de la brisa salía Dios, es como una imagen de Dios que va caminando por ese jardín. Y fíjense que ahí ya podemos estar hablando de que Dios peregrina por ese que es el jardín del Edén. Nunca tomamos la peregrinación en ese sentido, pero bueno, son cosas que uno por ahí piensa, ¿no? Dios peregrina en el corazón del hombre o desea peregrinar en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para encontrarse y regocijarse en esa que es su creación, ¿no? Pero fíjense que Dios salía a caminar por el jardín para regocijarse y para encontrarse con el hombre. Todas las tardes en el horario de la brisa, ¿no? Y siempre se encontraba con el hombre que andaba caminando por el jardín desnudo. Y no tenía vergüenza, no tenía pudor. Caminaba como cuando uno ve por ahí un niño pequeño que camina desnudo, sin ropa, en la presencia de su papá, su mamá, sus hermanitos, ¿no? No tiene vergüenza, no tiene pudor, digamos, porque lo ve natural caminar desnudo y nadie se horroriza porque su hijito, su sobrinito, o esta criatura que tiene 1 año, 2 años, camine desnudo, ¿no? Eh, bueno, la imagen del libro de Génesis habla de eso. Dios sale a caminar por el jardín del Edén porque quiere encontrarse en profundidad con ese que es su creación, su criatura, el rey de la creación, el hombre, al cual le ha dicho, mira, come todo, maneja todo esto, administralo, en esto no te metas. ¿Sí? O sea, este fruto no lo pruebes. Después te voy a hablar de eso, pero no lo toques. ¿Qué es lo que hace el hombre? Por un tiempo camina desnudo, con una confianza tan grande en Dios. Si uno por ahí lee lo que escriben los padres de la iglesia, hablan de la parresía. ¿Qué es la parresía? Una palabra griega que habla de esto de la naturalidad, digamos, la confianza, una intimidad, digamos, saludable. ¿Eh? Y es precisamente lo que el hombre perdió cuando desobedece lo que Dios le ha dicho. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Come todo, hace uso de todo, pero en esto no te metas. ¿Qué hizo el hombre? Se metió en eso. Cuando se metió en eso se le vino abajo todo, porque se desordenó el orden que había, ¿no? Y fíjense lo que dice el autor sagrado. El primer fruto de esa desobediencia es el comenzar a tenerle miedo a Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque el hombre se esconde de la presencia de Dios. Algo que no lo vivía antes. Se esconde, tiene vergüenza, tiene pudor, es decir, está escondido porque se descubre que está desnudo y hasta el momento no tenía eso. Bueno, esa es la experiencia de la desobediencia, del pecado. Así, ¿no? Por eso Dios en el hora de la brisa vuelve a salir y lo busca y no le encuentra. ¿Dónde estás?
No, lo que pasa es que estaba desnudo, por eso tuve miedo. ¿Cómo que estaba desnudo? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso hiciste lo que te dije que me hicieran? No, lo que pasa es que ahí empieza toda la historia. Pero fíjense cómo el ser humano, el hombre, pierde esa que es la naturalidad, pierde esta que es la simpleza en el trato con Dios, pierde la parresía, pierde esto de andar desnudos en la presencia de Dios y no sentir vergüenza, no sentir miedo, no sentir pudor, no tener por qué esconderse de la presencia de Dios, porque Dios es su Padre y hay una intimidad, que hay una confianza tan honda y lo perdió. Entonces fíjense cómo pierde eso, pero ¿qué es lo que pierde? El vivir en la presencia de Dios. Entonces se esconde de Dios y lo que hace en definitiva es alejarse de Dios. Entonces fíjense, la peregrinación nos habla de volver. ¿Volver a dónde? Volver al jardín de Edén. Es un lenguaje espiritual. El jardín de Edén, ¿qué es? Es volver al trato natural con Dios, a esa intimidad con Dios, a esa simpleza, a esa parresía, a eso de estar en la presencia de Dios sin vergüenza, sin miedo, sin pudor. Y si nosotros nos examinamos, nos vamos a dar cuenta que le tenemos miedo a Dios, nos escondemos de Dios, no le tenemos confianza, vivimos escondidos. Y todos, ¿quién más, quién menos, no vive eso? Y si andamos sin rumbo y no sabemos qué camino escoger, es porque creemos que somos nosotros los que inventamos el camino y no es así. Entonces la peregrinación es algo que, aunque no nos demos cuenta, está metida en la raíz más honda de nuestra vida cristiana, ¿no? Hablo como cristiano, porque soy cristiano, pero en realidad de todo hombre, más allá de cuál sea su creencia, ¿no? Tenemos que volver, ¿a dónde tenemos que volver? Al jardín de Edén. El jardín de Edén es un lenguaje, digamos, es una imagen. Tenemos que volver a la intimidad con Dios, tenemos que volver a andar desnudo en la presencia de Dios. Entiéndame lo que estoy diciendo, o sea, volver desnudo es volver a estar en la presencia de Dios sin miedo, sin pudor, sin vergüenza, es decir, volver a contar con Dios en nuestra vida. Nosotros nos hemos escondido de Dios. Entonces, cuando hacemos una peregrinación, ¿para qué sirve esa peregrinación? Y para volver de ese que es el exilio, es decir, porque nos hemos ido, nos fuimos, entonces volver a recuperar la intimidad que hemos perdido, volver a recuperar la naturalidad en el trato con Dios. Dios no lo perdió, nosotros lo perdimos. Es más, si Dios nos llama a la conversión, ¿a qué nos está llamando? Nos está llamando a que volvamos a recuperar eso que hemos perdido porque nos hemos empecinado en elegir nuestros caminos. Y quizás nuestros caminos, y volvemos a lo que decimos recién, es un caminar en nuestra vida como turistas o caminar como vagabundos. Y no, nuestra vida es un caminar siempre como peregrinos, ¿no? Entonces fíjense que la peregrinación tiene esas características, ¿no? Y, y a eso es a lo que nos tiene que conducir, ¿no?